La membresía eclesiástica. Cuando la Iglesia se convirtió en una institución de socios. En gran parte del mundo evangélico moderno, la membresía eclesiástica es presentada como una práctica indispensable para la vida cristiana. Se enseña que todo creyente debe hacerse miembro de una congregación local, someterse a sus autoridades, aceptar sus reglamentos internos y permanecer bajo supervisión institucional. En muchas iglesias incluso el acceso a determinados servicios, responsabilidades o privilegios depende de poseer una membresía formal. Sin embargo, surge una pregunta fundamental. ¿Estableció Jesús ese sistema? ¿Enseñaron los apóstoles que los creyentes debían inscribirse en registros congregacionales para formar parte de la iglesia? ¿Existe algún mandato en el nuevo pacto que obliga a una persona a convertirse en miembro oficial de una organización religiosa? La pregunta merece una investigación seria y desapasionada. La iglesia no nació como una institución humana. Cuando Jesús anunció la edificación de su iglesia, declaró: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Jesús habló de su iglesia, no de una organización humana administrada mediante registros de afiliación. La palabra griega utilizada es eclesía, que significa asamblea, congregación o llamados fuera. No describe una institución jurídica ni una asociación de miembros inscritos. Describe un pueblo convocado por Dios. La presencia o la pertenencia a la iglesia no era otorgada por hombres, era una obra divina. Y ahora, ¿quién añadía a las personas a la iglesia? El libro de Hechos responde claramente: y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Obsérvese cuidadosamente quién realizaba la incorporación. No eran los ancianos, no eran los apóstoles, no era una comisión de admisión, era el Señor mismo. La entrada a la iglesia no dependía de completar formularios, firmar compromisos o asistir a clases de membresía. Dependía de la salvación producida por obra del Espíritu Santo. Un solo cuerpo, no múltiples membresías. Pablo escribió: porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. El apóstol no habla de múltiples cuerpos locales independientes. Habla de un solo cuerpo. Cada creyente pertenece a ese cuerpo por la obra del Espíritu, no por la aprobación de una institución religiosa. La membresía bíblica es espiritual y universal. La membresía moderna es administrativa y local. Son conceptos completamente distintos. Los registros del nuevo pacto. La Escritura sí habla de registros, pero no de registros elaborados por iglesias. Jesús dijo a sus discípulos: sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Lucas 10:20. Asimismo, Hebreos declara a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Hebreos 12:23. Esa es la verdadera membresía. El énfasis apostólico nunca estuvo en aparecer en una lista eclesiástica, sino en estar inscritos en el libro de la vida. La preocupación de la iglesia primitiva no era quién figuraba en una base de datos congregacional, sino quién pertenecía verdaderamente al Señor. Cuando la membresía se transforma en control, el problema no es simplemente administrativo,
La membresía suele convertirse en una herramienta de control religioso. A través de ella, muchas organizaciones afirman autoridad sobre la conciencia de los creyentes, determinan dónde pueden congregarse, condicionan su participación espiritual y regulan decisiones personales que el Nuevo Pacto jamás colocó bajo supervisión institucional. Con frecuencia, abandonar una membresía es presentado como una forma de rebeldía, aunque la Escritura nunca enseña semejante principio. La consecuencia práctica es que muchos creyentes terminan desarrollando lealtad a una organización antes que al Señor. La ciudadanía del reino. Los apóstoles enseñaron que los creyentes poseen una ciudadanía superior. Pablo escribió, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. La identidad principal del cristiano no proviene de una denominación, una institución o una membresía congregacional. Proviene de su unión con Jesús. Antes de pertenecer a cualquier congregación local, el creyente pertenece al reino de Dios. Antes de ser aceptado por una organización religiosa, ha sido aceptado por el Padre mediante el sacrificio de Jesús. La verdadera comunión. Nada de esto significa que los creyentes deban vivir aislados. La iglesia primitiva se reunía constantemente para compartir la vida, la enseñanza apostólica, la oración y el partimiento del pan. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión era una realidad viva, no una categoría administrativa. La unidad surgía del Espíritu Santo, no de una credencial de miembro. Los hermanos se reconocían mutuamente porque compartían la misma fe, el mismo Señor y el mismo Espíritu. La membresía eclesiástica, tal como se practica en gran parte del sistema religioso moderno, no aparece como un mandato del Nuevo Pacto ni como una institución establecida por Jesús o los apóstoles. La Escritura enseña que es Dios quien añade a las personas a su iglesia, que los creyentes son bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo y que sus nombres están inscritos en los cielos. La pertenencia al pueblo de Dios no depende de formularios, registros o aprobaciones humanas. La pertenencia está en el reino de los cielos. Cuando la membresía institucional reemplaza la realidad espiritual de pertenecer a Jesús, el riesgo es transformar la iglesia en una organización de socios en lugar de una familia de Dios. La pregunta que cada creyente debe hacerse no es si figura en una lista congregacional, sino si realmente pertenece al Señor. Porque la inscripción que finalmente importa no es la que está en la tierra, sino la que está inscrita en los cielos. La membresía como herramienta de identificación y vulnerabilidad, porque acá está el problema. A lo largo de la historia, los registros oficiales han sido utilizados tanto para fines administrativos como para fines de control. Cuando una comunidad religiosa mantiene listas detalladas de sus integrantes con nombres, direcciones, datos personales y vínculos institucionales, crea una estructura que puede ser utilizada de maneras muy distintas según las circunstancias políticas de cada época. En periodos de libertad religiosa, estos registros suelen parecer inofensivos. Sin embargo, la historia demuestra que los escenarios políticos pueden cambiar rápidamente. Los primeros cristianos del siglo I no pertenecían a organizaciones registradas que conservaran padrones de afiliados.
Su identidad estaba en Jesús y en la comunión de los santos, no en una estructura burocrática capaz de catalogar a cada creyente. Cuando el poder político se vuelve hostil a una fe determinada, las listas de miembros pueden transformarse en instrumentos de vigilancia, presión o persecución. Lo que en tiempos de paz parece una simple formalidad administrativa puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad para quienes profesan una determinada creencia. La Escritura muestra que la iglesia primitiva experimentó persecuciones periódicas, Hechos 8, 1 al 3, Hechos 12, 1 al 5, segunda a Timoteo 3, 12. Pero nunca encontramos instrucciones apostólicas para crear registros institucionales de pertenencia. Por el contrario, la identidad del creyente estaba definida por su relación con Jesús y por la obra del Espíritu Santo. Esto no significa que toda lista de contactos o registro congregacional sea necesariamente incorrecto. El punto es otro. Cuando la Iglesia adopta modelos administrativos propios de organizaciones humanas y también asume riesgos que no formaban parte del diseño original. Paradójicamente, muchos sistemas de membresía son presentados como mecanismos de protección espiritual, cuando en determinados contextos podrían facilitar exactamente lo contrario, la identificación precisa de quienes profesan la fe cristiana. Por eso, la verdadera seguridad de la Iglesia nunca ha estado en sus registros, estructuras o bases de datos. Su seguridad siempre ha estado en el Señor, quien conoce personalmente a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, 2 Timoteo 2:19. El registro que la Escritura enfatiza no es el elaborado por los hombres, sino aquel cuyos nombres están escritos en los cielos, Lucas 10:20, Hebreos 12:23. Allí se encuentra la membresía que ninguna persecución puede borrar. En el próximo video vamos a hablar de la transferencia de miembros cuando la comunión se convirtió en un trámite administrativo. Seguime para ver más detalles.